Bienvenidos al Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Les voy a comentar el recorrido. Este recorrido que se hizo en el Museo Histórico es a través de un guión. Y este guión comienza hace entre 10.000 y 11.000 años atrás. Y la primera sala que presenta este museo es la que está relacionada con el tema de nuestros indígenas. En el territorio de Última Esperanza se desarrollaron dos culturas indígenas, la Oniquén y la Cahuéscar. La Oniquén eran grupos de cazadores nómades terrestres que aparecieron en nuestra región hace 7.000 años atrás y las últimas tribus Aoniquén que se ven en el territorio antes de pasar hacia el territorio argentino es en la década de los años 1920. La primera parte muestra entonces la cultura oniquén y la segunda parte de esta sala comenta la cultura cahuéscar canoera del Océano Pacífico. Podemos ver la mayoría de estos elementos que se muestran acá son originales. Tenemos muestras de canastos, por ejemplo, para la cultura cahuéscar. Tenemos una parte de una canoa original. Está hecha en madera de ciprés, ¿no es cierto? Y hay bastante información. Ahora, lo importante de esta información es que está en idioma inglés, ¿no es cierto? Para también llegar a los turistas extranjeros que visitan el Museo Histórico de nuestra ciudad. La mayoría de los objetos que ustedes observan acá han sido donados por la misma comunidad. Aquí tenemos una réplica de un cay, de una manta usada por la cultura oniquén y está hecha, ¿no es cierto?, confeccionada por cueros de guanaco. Aquí tenemos toda la explicación de cómo se curtían los cueros. Ese trabajo era hecho generalmente por las mujeres aoniquén. Los cueros que utilizaban los aoniquén para la confección de esta manta eran cueros de chulengos, de las crías de guanaco. Por acá tenemos una muestra de piezas líticas, de cómo ellos confeccionaban desde que tomaban una piedra hasta que finalizaban en una punta de flecha, por ejemplo. Todo, como les comento, todos estos objetos son originarios. La mayoría de ellos, los correspondientes a la cultura oniquén, fueron donados por gente de campo, por gente de Cerro Guido, del sector de nuestro territorio, que era también el hábitat de los aoniquén. Por acá, por ejemplo, tenemos una muestra bien particular de joyas confeccionadas por los aoniquén, pero con influencia mapuche, porque, bueno, ustedes saben que existieron dos grupos de aoniquén en el territorio patagónico. Los aoniquén del norte, que tuvieron contacto con los mapuches, ¿no es cierto?, con los manzaneros, y esa cultura del norte transmite a la cultura aoniquén del sur las técnicas logradas del pueblo mapuche. Y entonces aquí tenemos réplicas, por ejemplo, de joyas que están hechas con lata, ¿ya? Latas que eran conseguidas o encontradas, ¿no es cierto?, cerca de la colonia de Punta Arenas, donde ellos hacían mucho intercambio comercial con los primeros colonos que se asientan en la colonia de Punta Arenas. Siguiendo el recorrido, siguiendo
guión pasamos a la sala de los colonos. Aquí hay harta información relacionada con los primeros colonos de origen europeo que se asientan aquí en el territorio de Última Esperanza. Y así pueden ver objetos, ¿no es cierto?, donados por los descendientes de los colonos, todos objetos originales. Y podemos ver acá una pieza bien particular, casi única en nuestra región, y se trata de un bote que trajo Hermann Eberhard desde Alemania. Bueno, hablamos de Hermann Eberhard, el primer colono que se establece aquí en el territorio de Última Esperanza. Estamos hablando del 1883, ¿no es cierto? Es la fecha en que arriban acá, entre 1883 y 1894. Este bote tiene la particularidad que se desarma completamente, ya se comienza por estas partes, ¿no es cierto? Y se saca todo lo del centro y queda como un gran maletón. Ahí vemos la tecnología que se usaba en esa época, estamos hablando de 1893, 1894. Y esto lo hacía muy práctico también como para trasladarlo, ¿no es cierto?, en áreas boscosas como las que existían antes aquí en nuestro lugar. Tenemos que pensar que Natales estaba totalmente cubierto de árboles, de ñirres en sus inicios. Seguimos en otra de las salas del museo y acá llegamos a la parte de la vida rural y se muestran también objetos originales que se usaron en las primeras estancias de la zona. Podemos ver cómo se viste el caballo, ¿no es cierto?, con alguna muestra que tenemos acá. Hay todo un relato de lo que significa vivir en las estancias ganaderas. También todo, como les decía en un comienzo, está escrito en idioma inglés y español. En esta parte de la sala podemos ver igual historias costumbristas de Puerto Natales. Aquí hemos reunido una serie de fotografías entregadas también por los vecinos de Puerto Natales, donde podemos ver las costumbres, ¿no es cierto?, de la gente local, la primera gente que habitó el pueblo de Puerto Natales, y podemos ver, por ejemplo, las vestimentas, las actividades sociales que ellos hacían. Miren por aquí un bar del primer hotel que estuvo en Puerto Prat, ¿no es cierto? El primer camión que llega acá. Y una serie de otras fotografías que muestran cómo vivía la gente en Puerto Natales. Bueno, ustedes saben también que Puerto Natales oficialmente se funda en 1911, pero ya en 1908 tenemos gente asentada o viviendo en los bordes del río Natalis. Aquí vemos otros elementos de la cultura ovejera. Podemos ver un detalle bien particular acá en los objetos que se muestran. Tenemos aquí unas boleadoras. Aquí vimos las boleadoras al otro lado, ¿no es cierto?, en la sala de los Aoniken. Ellos son los que comienzan con el uso de las boleadoras hechas en piedra. Y aquí ya tenemos cómo los ovejeros usan, entre comillas, esa tecnología de los indígenas, pero usando cuero, ¿ya? Y entonces aquí tenemos dos muestras de boleadoras de 3 patas, que generalmente el ovejero lo usa, ¿no es cierto?, para laciar los caballos o vacunos, pero generalmente los usan en los caballos, para laciar caballos. Estribos muy antiguos se pueden observar ahí. Pasamos hacia la otra sala y aquí ya nos vamos con información relacionada con la vida urbana de Puerto Natales. Hay un registro fotográfico bien interesante de los inicios de Puerto Natales. Podemos ver ahí la calle Prat, la primera gobernación en la fotografía de arriba, una panorámica de los corrales del frigorífico Natales, atrás se ve la Sierra Dorotea. Bueno, la municipalidad, el edificio de la municipalidad.
Al centro tenemos el primer colegio salesiano, ¿no es cierto? Y la iglesia parroquial de Puerto Natales. Podemos ver acá los inicios incipientes de la plaza de armas. Bueno, y todo este material fotográfico fue donado por don Esteban Alarcón, el papá del actor actual que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? Es un material muy bonito, no todo está expuesto, por espacio, por supuesto. Y por acá, en este otro lado de la sala, tenemos un registro fotográfico de las casas antiguas. Algunas de ellas ya no están. Podemos ver la influencia arquitectónica del norte de Inglaterra en algunas de las casas, como por ejemplo la que vemos ahí, ¿no es cierto? Con muchos detalles arquitectónicos preciosos. Podemos ver las primeras casas que se hicieron en Puerto Natales con techo de 2 aguas, la puerta al centro y las ventanas vidriadas como las que vemos aquí, por ejemplo. Esta casa que está ubicada al final de la calle Bulnes, 1483, o esa casita que ya no existe. Esas fueron las primeras construcciones que se levantaron acá en los inicios del pueblo. Y estas casas se levantaban, bueno, con la gente obrera de Puerto Natales, y ahí se amalgamaba, se unía, ¿no es cierto?, la mano de obra europea con la mano de obra chilota, y van saliendo casas que son como muy, muy particulares, como esta que está ubicada en la calle O'Higgins, por ejemplo. Con su balcón, no tiene todos los elementos ahí, pero es una muestra de la grandiosidad de la arquitectura, a pesar de los tiempos en que se vivían y de las carencias que existían como para construir. Tenemos registros de los primeros teléfonos que se usaron acá en la zona del pueblito Bories, en el frigorífico Bories, más tarde en el frigorífico Natales. Y las vitrinas muestran en muy pequeños objetos cómo era la vida cotidiana de la gente aquí en Puerto Natales. Por acá tenemos registros de lo que usaba la Cruz Roja, por ejemplo. Hay registros de los primeros diarios que circularon o periódicos que circularon en la zona. Hay también registros de los primeros fotógrafos que existieron en nuestra localidad. Y aquí hay una muestra de la cotidianidad, de las cosas comunes, ¿no es cierto?, que usaban en las casas la gente de Puerto Natales. Hay muestras de relojes, algunas carteras que usaban las señoras cuando iban a sus fiestas, por ejemplo, y una vitrina que muestra igual una serie de objetos usados más que nada en los comedores de las casas antiguas. Y vuelvo a reiterar, agradecer a todos, ¿no es cierto?, las personas que han ayudado a crear este museo, a nuestros vecinos, que son los que cada cierto tiempo donan alguna piecita, y esas piecitas nos permiten ir formando la historia del Natales antiguo. Pasamos a una ambientación. Esto es una de las partes nuevas del museo, y acá podemos ver una ambientación de un dormitorio colono. Cada una de estas piezas igual fueron donadas, ¿no es cierto?, por los vecinos de Natales, y así hemos logrado hacer esta muestra que ustedes observan aquí. Camas de origen inglés, ¿no es cierto?,
las típicas maletas que usaban en sus viajes las personas cuando viajaban especialmente a Punta Arenas. Hay maletas de cartón, de madera, de latón. Las típicas jarras, ¿no es cierto?, que se usaban para sanitizarse. Los pequeños cofres sobre los veladores que eran utilizados por las mujeres para guardar sus joyas, por ejemplo. Y luego esta sala nos permite ver un resumen de los principales hechos históricos que ocurrieron acá en nuestra zona. Por ejemplo, la mayoría de estos textos han sido partes de investigaciones hechas por el museo y su grupo de trabajo, y podemos ver los sucesos ocurridos en 1919, cómo llega la cultura chilota a nuestra zona, cómo se establece y cómo dan el inicio del pueblo de Natales. Y también tenemos algunos apuntes sobre la historia de los pescadores artesanales de Puerto Natales. Esta es una sala que se ha formado recientemente y esperamos ir complementando con más estudios que estamos haciendo, ¿no es cierto?, durante este tiempo, que es especial como para hacer recopilaciones o investigaciones. Y finalmente vamos a visitar una de las últimas salas del museo. Esta sala no tiene un nombre especial, es como una sala miscelánea, ¿no es cierto?, que tiene varios objetos, pero que también muestran cómo se fue formando el pueblo, las cosas que tenía la gente, por ejemplo, de manera habitual en sus casas. Tenemos un registro fotográfico también por ese lado. Por acá tenemos un poco la historia de Carabineros. Se puede ver todo un registro de uniformes desde cuando ellos comienzan a utilizar los primeros uniformes, como el del farolero, ¿no es cierto? Van cambiando de distintos colores en la medida que van llegando hasta el uniforme del año 1930 que vemos ahí, por ejemplo, que es muy parecido al que usan actualmente los carabineros. Y ahí tenemos la fotografía del fundador del Museo de Puerto Natales, el mayor de carabineros Juan Carlos Olivares, junto a un grupo de profesores también y de otras personas que hicieron posible la creación de este museo. Bien, este ha sido el recorrido por el Museo Histórico de Puerto Natales y esperamos que cuando los tiempos los permitan nuevamente abrir, ¿no es cierto?, las puertas a la comunidad para que nos visiten y conozcan su historia. Esta historia es como bien interesante y muy rica en anécdotas, en información. Tenemos bastante que mostrar a nuestra comunidad, así que todos bienvenidos a partir de la próxima apertura que no sabemos cuándo. Gracias.